Ok, este es el sílabo de la materia como tal. Entonces, en la unidad uno, lo que vimos fue búsqueda efectiva de información, los tips, ¿no? Para la búsqueda y para tratar de discernir la información. Bases de datos, que también ya revisamos algunas. El tema de la biblioteca virtual, y aquí también les di el tema de los VPNs para que se puedan conectar a manera remota. Y gestores bibliográficos, que nos quedamos solo con el Mendeley. De ahí de la unidad 2, pues investigación y publicación, que es respecto a lo de los artículos que vimos la última clase. Y nos tocaría ver ahora características de la redacción científica, que es precisamente esta parte de aquí. Espero no hacerle muy extenso. Entonces, bueno, una vez que ya optamos por el camino de la escritura del artículo, de la escritura de la tesis, de la divulgación del conocimiento, la idea sí sería apuntarle a una revista, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como investigadores nos vemos en esa encrucijada de todas las revisiones, de todos los requisitos que se nos pide, tanto como para nuestra tesis, así como para los artículos científicos. Entonces, de cierta manera, pareciera que estamos en una calle corriendo con un montón de profesionales armados, por llamarlos así. Pero si en realidad pensamos quién está detrás de esta revisión, no es más que una persona detrás de un ordenador que nos va a dar nuestra aceptado o rechazado. En el caso de las tesis, ¿no? También tenemos a nuestro tutor, que a la final él es el que nos dará el visto bueno para avanzar o no al tema de la publicación, que ya después irá al repositorio de la universidad. Entonces, a la final, no le vean como esta encrucijada que está en la pantalla, sino más bien a la persona que va a estar detrás de nuestra tesis, un poco de revisión, y al final nos va a dar el visto bueno de aceptado, o nos dará las correcciones pertinentes para retomar a esa parte. Entonces, es importante y cabe destacar que el epílogo de una investigación es realmente mostrar los resultados. Entonces, uno de los problemas que se genera es que perdemos un poco la noción de cómo dar a conocer estos resultados, ¿no? De cómo hacer una redacción científica clara. Entonces, por ejemplo, ahora que estaba conversando con ustedes, más o menos ya el avance de sus tesis, ya viendo que se tiene resultados, yo les decía, no, pero se ve evidencia, se nota. Entonces, ustedes me dicen, sí, ya los resultados preliminares nos dan esperanza de que las aplicaciones que estamos haciendo realmente están llevando a algo significativo. Pero ¿cómo en realidad redactan y dan a conocer estos resultados de la mejor manera posible? Entonces, la idea sería irnos por una redacción de tipo científico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una redacción de tipo científico y una redacción de tipo literario? Entonces, el- la de tipo científico nos vamos a un solo objetivo, que es comunicar los resultados. En cambio, la redacción de tipo literario es, por ejemplo, para divertir, para entretener, para educar, para entristecer, en el que se utilizan recursos como metáforas, ¿no? Que esté bonito, que esté todo lleno de flores y colores para que el lector busque entretenerse de cierta manera. Entonces, por el contrario, como les decía, la redacción científica lo que necesita es comunicar un resultado. Entonces, esta se da solo con el propósito de informar el resultado de una investigación. Eso es todo. O sea, nos vamos a enfocar a las cosas súper claras y decir, estos son mis resultados, esto es lo que conseguí y es por estas razones que se dieron de esa manera. Entonces, la redacción científica es más sencilla. La idea es no darte tantas vueltas en la comunicación, tantas vueltas en el tema de la redacción, sino más bien ir a comunicar los resultados de forma clara y concisa. Entonces, a ver, en el proceso de redacción vamos a encontrarnos con el famoso. ¿Qué es un artículo científico? Entonces, un artículo científico acaba por ser un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación. Entonces, en este punto es lo mismo que su tesis, ¿no? Es un documento en el que
estén los resultados originales de todo su trabajo de campo. Entonces, estas tesis, estos resultados, esta investigación debe tener tres características importantes. La primera que tiene que ser precisa, la segunda que tiene que estar clara y la última que tiene que ser breve. Entonces, muchas veces nos lanzamos una tesis de 100 hojas que para los lectores no las revisan en su totalidad. Entonces, mientras más cortas sean, con resultados claros y precisos, pues estamos del otro lado. Entonces, para eso se organiza de la siguiente manera. Entonces, con el sistema IMR-IEDEC, dice aquí, que no es más que la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Entonces, en el tema de la introducción, que ahora le llamamos marco teórico en nuestra tesis, vamos a resumir la problemática de la investigación, vamos a resumir los antecedentes del estudio y vamos a resumir lo que es realmente teoría que va a respaldar nuestra investigación. ¿Cómo se estudió? Pues son las metodologías que ya están más que aplicadas ahora por ustedes, ya estamos en la recta final, entonces todos ya están con las metodologías definidas en su totalidad. ¿Cuál fue el hallazgo? Pues los hallazgos son los resultados, ¿no? Nos decimos que las hormonas tales sí están mejorando la calidad seminal. Estamos hablando de que el cuerpo lúteo sí tiene que ver el, con la calidad de los ovocitos. Entonces ya tenemos resultados, ya tenemos hallazgos. Entonces ahora, después de los hallazgos, pues nos toca discutir por qué se dio esto, por qué las hormonas están mejorando la calidad seminal. Entonces, ya ven, a esto se resume en realidad la tesis, ¿no? La introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Aparte tenemos un poquito de un par de párrafos que les llamamos conclusión. Entonces, al final, mm, las hormonas sí mejoraron la calidad porque están directamente relacionadas con el proceso espermático y concluyo que esta aplicación puede ser definida en un protocolo de mejora de calidad seminal. Entonces, con eso estamos resumiendo. Pero logramos resumir nuestra tesis en 5 pasos sumamente sencillos cuando lo vemos así, ¿no? Al final ya uno al ponerse a escribir también da un poco más de trabajo. Pero entonces la idea es resumir en estos 5 pautas la tesis, lo más claro posible, lo más breve posible y lo más preciso. Entonces, proceso de la información. ¿Cuáles son las reglas de un artículo científico? Es enunciar los resultados, es decir, comunicar estos resultados, ser lo más arbitrario posible sin estar exagerando, ¿no? Mi hormona influye, no sé, mejora un 25% la calidad seminal. Tampoco es que bestia mejoramos el 300%. Entonces, ser arbitrario se refiere a ser lo más transparente posible en la comunicación de resultados reales. Y de tres, pues responder a las pautas convencionales. ¿Para qué le va a servir al ganadero esta aplicación de hormonas? ¿Para qué le va a servir al ganadero el conocer la calidad de los ovocitos versus el cuerpo lúteo? Entonces, en estas tres cositas se resume una buena escritura científica. Y pues una publicación científica puede tener una investigación, por ejemplo, en temas de agricultura, tiene evaluación de la producción científica, tiene estrategias para publicar, tiene herramientas de análisis y tiene visibilidad, que ya es más de parte de la revista, ¿no? Tanto alcance podría tener esta revista, qué tanto alcance tiene el repositorio de la Universidad Nacional de Loja, qué tan visible es este tipo de investigaciones. No sé cómo se da en la universidad, pero muchas universidades, cuando son investigaciones de tesis de alto impacto, bloquean la disponibilidad de los artículos o de la investigación. Entonces, ustedes publican su tesis y la universidad dice, no, esta tesis posiblemente sea un objeto de patente. Entonces, si bien es cierto, ustedes son los autores de la investigación, pero entiendo que la universidad siempre reclama sobre los regalías o sobre los resultados de la tesis. Me parece que de hecho tienen que firmar una carta
compromiso en la que ustedes renuncian a todos los derechos de la publicación. Entonces, la universidad realmente es la que se queda con regalías en caso de haberlas, se queda con, por ejemplo, no sé, inventaron un protocolo que realmente esté mejorando la calidad seminal y esto puede ser vendido a mucho dinero. Entonces, al final la universidad es la que tiene autoría y tiene titularidad sobre eso. Entonces, pero ¿qué hace la universidad cuando hay este tipo de investigaciones? Pues publica el título de la investigación, pero no libera toda la metodología y todos los resultados al público. ¿Ya? Entonces, tenemos algunos tips que son los indicadores para medir la calidad de la publicación. Perdón, ¿me querían preguntar algo? ¿No? Ya. Entonces, indicadores para medir la calidad de la publicación. Dice, ¿qué impacto de las revistas científicas se calculan a partir de las citas que reciben sus artículos? Entonces, muchas veces ustedes entran a la fuente de su artículo y su artículo dice, ha sido citado 5 veces. Ahora, por ejemplo, si su artículo está en una revista de Cielo, les va a salir, su artículo ha sido publicado 500 veces. Entonces, el impacto que genera en la revista se mide en la cantidad de citas que recibe sus artículos. O sea, no es lo mismo un artículo que reciba 500 citaciones a un artículo que reciba 3, 4 citaciones. Entonces, ahí se nota el alcance que tiene la revista en el tema de visibilidad. Otra cosa, ¿no? El número de citas es parte del prestigio del editorial, el reconocimiento de un congreso, libro dentro de una disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el repositorio de la Universidad Nacional, no se alcanza 100.000 citaciones en el año. Pues quiere decir que realmente la gente está prefiriendo el tema de las tesis, está entrando a las tesis y les está citando. Entonces nosotros podemos rastrear y en base a esta cantidad de información que tenemos, que cantidad de número de citas, cantidad de veces que ha sido nombrado tal estudiante, entonces también el, se puede medir qué alcance tienen realmente los repositorios, las revistas. Entonces va un poco por ahí. De ahí el valor económico en lo que son patentes. Si ustedes, por ejemplo, consiguen, hablábamos de este protocolo de administración hormonal para mejorar la calidad del semen. Resulta que realmente tienes un impacto altísimo. Entonces, que vale la pena irte por una patente. Entonces, ¿una patente para qué? Para cuidar tu protocolo y que no te roben la idea. Entonces, por ahí también, ¿qué tan eh, viable es patentar tu metodología? Entonces, patentamos la metodología, patentamos la administración de hormonas y pues las personas que quieran mejorar o puedan mejorar la calidad seminal en base a esta administración, pues van a necesitar que tú les vendas la idea. Entonces van a tener que pagar algo de dinero por las patentes y entonces también se mide qué tan fuerte es el valor de una patente, qué tan cara puede llegar a ser una patente. No sé, me invento, bien, un científico descubre la cura para el VIH. Entonces, ¿qué es una plantita? Una farmacéutica se dueña de la patente. ¿Cuánto creen que puede llegar a costar una patente así de interesante a nivel mundial? Entonces, llegan a ser cifras realmente exorbitantes. Y claro, la farmacéutica absorbe para poder ellos vender el fármaco. Entonces, no sé, por ejemplo, el tema del COVID, cuando fue la carrera por el desarrollo de una vacuna que sea realmente eficaz contra el virus. ¿Cuánto creen que ganaron las farmacéuticas Pfizer, la misma Moderna, la misma AstraZeneca por el desarrollo de las vacunas y posterior comercialización? Entonces se mide en base a eso también el impacto que tiene una base de datos, una revista, un repositorio de universidad. Y después también los premios, ¿no? Premios que son distinciones, exposiciones, catálogos de una creación artística o arquitectónica. Dice ahora, por ejemplo, el tema de la administración de hormonas da para un premio Nobel. Entonces, imagínense si ustedes publicaron en el repositorio de la Nacional y se ganan un premio Nobel, qué impacto tiene a nivel visual y a nivel de acogida este tipo de repositorios.
que a la final están albergando un premio Nobel en ganadería. Entonces son algunos tips de qué tan fuertes pueden acaban por ser las bases de datos, del tema de las revistas, del tema de los repositorios, del tema de las bases de datos que guardan artículos. Entonces, son algunos indicadores que les permite medir la calidad de una publicación. Ya, para eso también se evalúa la producción científica. La investigación es una actividad acumulativa que se construye sobre los resultados y los avances que se han obtenido en los pasados. Entonces, en las referencias bibliográficas, lo que les decía, ¿no? El número de citas influye muchísimo sobre el impacto que tiene la revista, pero también esta revista tiene que tener unos criterios de evaluación. Entonces, para apuntarle, por ejemplo, a Nature, es una como 10 revisiones que te van a mandar. Entonces, ellos también se tienen que asegurar de que el artículo tenga el impacto y el respaldo necesario. Hace poco, un par de años, bueno, no un par de años, debe ser un año o dos, que una de las revistas les pidió a los autores los datos y los autores no tenían los datos y después hicieron una investigación y resulta que en parte de Asia estaban publicando artículos científicos sin respaldo de investigación. Es decir, ellos publicaban los hallazgos, pero nunca hicieron toda la parte de campo que les permitía decir que esos hallazgos son reales. Entonces, fue un escándalo porque entre uno de los artículos de los que se hablaba, era un medicamento que disminuía en el 80% la infección del COVID. Entonces todos querían acceder al medicamento y cuando realmente se pidió la fuente, la parte de la metodología y los datos que respaldaban que realmente este medicamento curaba el 80% del tema del COVID, los autores no lo habían hecho. Entonces solo escribieron los resultados y lanzaron la publicación. Entonces, como después la publicación tuvo el impacto que generó y no pudieron justificar, perdió la revista que tenía, perdió credibilidad, mm, le cerraron el campo a las grandes, a Nature, a el Bayer, le cerraron toditos. Entonces, de hecho, ya no he escuchado de la revista, pero muy seguramente todos los científicos dejaron de leerla. Entonces, ¿por qué? Porque no evaluaron realmente la calidad de las publicaciones que tenían. Ya, entonces tenemos herramientas que nos permiten este análisis. Entonces, criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica y como medio de comunicación. Entonces, ahí se crean comités o se pide a lectores especializados que den una revisión al artículo y digan, sí. Entonces se buscan revisores. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces nuestros correos están, tal revista te pide que seas el revisor, tal revista. Entonces son así que ellos van creando estas redes de revisores que pueden realmente respaldar que los artículos estén bien escritos, que las tesis estén bien hechas. Entonces te llega el correo de quieres ser el revisor de tal revista. También es importante que se den instrucciones detalladas a los autores, por ejemplo, el tema de las guías que la universidad realiza, que de hecho están ahora en proceso de actualización. Esta guía y están todas las pautas para que tú puedas escribir tu tesis, entonces también no te puedes desviar mucho de los requisitos. Si ya tienes una instrucción detallada de lo que tienes que hacer, pues es seguir la guía y vas a tener la tesis con calidad. Entonces, además de tener información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos, hay muchos artículos o muchas de los artículos que tú apuntas a Nature o de las tesis son rechazadas porque no alcanzan la novedad que ellos requieren o la calidad que buscan. Entonces, te rechazan las publicaciones. Entonces, es interesante, ¿no? Porque al final crean estos criterios de evaluación en la que realmente se filtra calidad y solo las cosas con una calidad altísima llegan a ser publicados en las revistas. Otra cosa que también es importante es el tema del idioma. Porque hay veces que
Nosotros escribimos un idioma, le pasamos a otro idioma y en la traducción se nos pierde mucho de la calidad gramatical y de lo que estábamos buscando compartir en el idioma, en un idioma. Al cambiarlo a otro, pues hay muchas veces que no se puede traducir exactamente y por esto se pierde la idea. Ya. Esto también es importante porque ¿cuáles son los pasos reales para publicar un artículo? Un artículo se centra en temas relevantes a nuestra disciplina. Intenta tener ideas originales y busca de temas locales para hacerle un enfoque global, ¿no? Empezamos por medir la calidad en la provincia. Luego nos vamos a la calidad del país. Luego pues ya podemos hacer la calidad de Sudamérica. Entonces, hacer un tema local que le pueda alcanzar a ser global. Y también tenemos que ser muy importantes en la honestidad con la bibliografía. También en esta revista que les comentaba hace poco, otra de las cosas que se les penalizó fue que, por ejemplo, el autor te citaba eh, el COVID es un virus que lleva 20 años, entonces pan la cita. Y cuando tú revisabas la cita que buscaban, era una cita totalmente diferente, ni siquiera hablaba de COVID. Entonces también se penalizó por ahí el tema de la información. ¿Cómo seleccionamos? La otra cosa importante, ¿a dónde le vamos a apuntar a nuestra investigación? Entonces, ¿cómo seleccionamos la revista? Primero buscamos la temática, por ejemplo, el tema de ganado se puede publicar en alguna revista de ganadería y producción agrícola. Pues no le vamos a apuntar a una revista de salud. Entonces, el tema de la revista. Otra, el alcance internacional que tiene la revista. ¿Realmente la investigación da para un alcance internacional o nos podemos quedar en el tema nacional? Revisamos también la tasa de aceptación de trabajos. Entonces, hay muchas veces que las revistas reciben 500 artículos y te aceptan uno. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué porcentaje de aceptación ellos tienen realmente a nuestro artículo. El proceso de revisión que tienen, cuántos revisores le van a hacer, sobre qué parámetros nos busca, si es que es en español, si es que es en inglés. Entonces, ¿qué proceso de revisión tiene? Otra cosa, el ámbito de circulación de la revista, los lectores de la revista, es decir, por ejemplo, le publico a la revista colombiana esta que salió recién, la F10.000, que tuvo 20 lectores al año. Entonces, realmente mi trabajo está siendo significativo si es que solo tuve 20 lectores al año, o le puedo publicar en El Cielo, por ejemplo, que ya alcanza unos 100.000 vistas al año. Será interesante no publicar en una de 100.000 a una de así de menos de 100. ¿Qué impacto tiene la revista? ¿Qué presencia tiene en bases de datos? ¿Alcanza a estar en las bases de datos internacionales? ¿Y cuánto tiempo tarda en el tiempo que mandas el artículo hasta que publicas? Porque hay veces que mandas tu artículo en 2023 y te publican al 2026 cuando ya perdió novedad. Entonces también es importante ver qué tiempo se demoran en el tema de la revisión. Y otra cosa, la propiedad de las obras, ¿son de acceso público o no? Si están ahí, señores. Entonces, ¿qué dice, no? Si un hombre puede organizar sus ideas, entonces puede escribir. Ya, este, demos 10 minutos y volvamos a las 8:15 para seguir con el tema de la escritura. Listo, listo.
Buenas noches, ya regresé. ¿Están por ahí? Sí, 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 dale. doctor. Chévere. La siguiente parte es un poco más para tips de escritura. Entonces, sí les va a ser más funcional. Entonces, también para que la revisen con un poco más de atención. Ya. Entonces, es muy importante y aunque suene un poco raro, no escribir como hablamos. Entonces, ahí les puse un ejemplo, ¿no? Que dice, hola Ivonne, estuvimos en la magnífico taller de redacción científica y fue verdaderamente muy buena por la manera en que pusiste en la ponencia. Entonces, si ven, desde ahí ya tenemos un montón, ¿no? El magnífico, magnífico, por la manera en que pusiste en la ponencia. Sí, pudimos aprender sobre las técnicas en redacción. Pues, si notan, la falta de coherencia gramatical, pese a que de cierta manera se puede entender la información. Entonces, estuvimos en la magnífico por la manera en que pusiste en la ponencia sobre las técnicas en redacción científica. Entonces dice, aquí te envío lo prometido sobre mis artículos escritos sobre la temática para que me, para que me puedas proporcionarme en algunas de las revistas, ¿no? Para que me puedas proporcionarme. Entonces, o sea, no escribir como hablamos. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero tal vez se sienten identificados con alguno de estos ejemplos, dice, como los barbarismos, dice, que no te vea la policía, un extranjerismo, barman, dice, un vocablo que es de otro idioma, arcaísmos, dice, ¿alguien ha visto mis anteojos? ¿Alguien ha visto mis anteojos? Dice, uso de palabras muy antiguas. Neologismo, de punto de puto el vecino. Entonces, estas palabras que a veces se utilizan un poco más en la cotidianidad, pero que ya no deben ser escritas en la tesis. Dice, y el burro de Peña, o sea, como que para referirnos a algún compañero, a algún artículo en particular, y el burro de Peña. Entonces ya no debemos utilizar este tipo de vocablos para la redacción. Y la otra dice, métete para adentro, subir para arriba, regalos gratis. Entonces, no sé si se identifican con muchos de estos, pero yo, por ejemplo, en la vida, en la cotidianidad, sí se usa muchas veces el idioma a nuestra conveniencia, ¿no? Pero ya después para el tema de la escritura, pues tenemos que evitar todos estos vicios de lenguaje. Entonces, ¿con qué cuento? Y no sé por aquí esta mancha blanca. Bueno, estrategias generales para la escritura, el conocimiento que yo poseo al respecto y el conocimiento relativo que ya es un poco más en lo que es escritura científica, producción y el tema de las publicaciones. Como les decía antes, ¿no? La redacción científica tiene un solo propósito y es informar el resultado de una investigación, es decir, hacer visible la ciencia. Entonces, muchas veces nosotros, por el perfil que tenemos, por el conocimiento que llevamos de una sola temática o de alguna mm, parte de la ciencia en particular, creemos que si lo explicamos de una manera, el resto nos va a entender. Entonces, eso no es cierto porque muchas veces uno no sabe del tema, uno no tiene dominio sobre el tema. Entonces, me dicen, tal hormona me sirve para tal cosa. Si me explican qué es lo que va a hacer la hormona, entonces, yo digo, ok, estimula la producción de otras dos hormonas. Entonces, pero si me ponen como que los escriben las cosas como que es pues, para ustedes, entonces ahí siempre va a haber una problemática, ¿no? Porque el lector no logra comprender al 100% cuando no lo hacen.
de manera clara y concisa. Entonces, por eso dice hacer visible la ciencia, poder comunicar de tal forma los resultados que todos podamos entender lo que se hizo y aprender para qué utilizarlo. Ya. Entonces, una cosa es la comunicación de la ciencia y otra cosa es la divulgación de la ciencia. Entonces, ¿por qué no? La comunicación son procesos formales orientados a habilitar el cambio de información. Entonces, lo que son los artículos, uno lee un artículo, no lee un póster. En cambio, la divulgación científica son procesos orientados a hacer público el conocimiento. Entonces, claro, el ponente se para y nos habla de su investigación, uno no puede hacer las preguntas de lo que no quedó a cierta forma claro. En cambio, en el artículo tiene que estar todo muy claro porque no hay la persona que represente, como en el caso de las ponencias. Entonces, algunos canales de comunicación científica legítimos, por decirlos así, son los libros, las tesis, las ponencias en extenso, las comunicaciones cortas y los artículos científicos. Entonces, tengo que preguntarme siempre quiénes son mis lectores, quiénes son a los que yo quiero llegar con mi tesis. Pues, no sé si es que el campo es llegar a todos los productores primarios, a todos los agricultores, pues también tendría que hacer mi investigación en palabras las más sencillas posibles para que todos puedan entender lo que se quiere comunicar. Entonces, tenemos que preguntarnos mucho hacia quién quiero llegar. Ahora, si mi público objetivo es solo catedráticos universitarios, solo gente que esté revisando artículos todos los días. Entonces, la redacción es diferente. Entonces, es importante saber hacia qué estoy apuntando. La otra es imaginar preguntas, qué preguntas se podrían hacer los lectores. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la calidad seminal? Realmente las hormonas mejoran la calidad sin elevar mucho los costos de producción. Entonces tengo que asegurarme que esas preguntas se respondan dentro de la tesis. Entonces, hablar un poco, por ejemplo, del tema de costos de producción finales. ¿Por qué utilizar el protocolo de mejora de la calidad seminal? ¿Por qué el análisis del cuerpo lúteo? ¿Por qué el tal material para criopreservar los espermatozoides? ¿Y cuánto puede costarme a mí como productor hacer eso? Entonces, todas esas preguntas que uno se imagina, es importante que estén respondidas dentro del texto. Otra cosa que es muy importante es hacer que se interesen. Entonces, interesarte cómo, pues, si es que yo soy un productor de ovejas, entonces me interesa que la calidad de las pajuelas que vengan, bueno, no sé si pajuelas en el tema de ovejas, pero de la calidad de los donadores, qué tantos años llevan ellos como donadores, qué tan jóvenes son y qué tan la calidad se mantiene. Entonces, hay que hacer que sea de interés, ¿no? Para la formación, para los que estén leyendo y darles toda la información que necesita respondiendo las preguntas que se pueden hacer. Los tres principios importantes de la redacción científica, y esto sí es importante para el tema de la escritura de sus tesis, son la precisión, es decir, exactamente lo que se quiere sin decir ambigüedades, la claridad, el texto debe leerse y entenderse rápidamente, y la brevedad, es decir, solo tiene que llevar información pertinente usando el menor número de palabras. ¿Y por qué está el menor número de palabras en negrilla? En el caso de artículos y de revistas de alto impacto, muchas veces nos cobran por palabra. Entonces, cuando a ti ya te pesa el bolsillo por cada palabra que escribas, lo que vas a tratar es de decir la información lo más clara y concisa posible. Entonces, ya no te vas a dar tantas vueltas, vas a decirlo en 5 o 6 palabras y de esta manera reduces el número de palabras de la publicación, te cuesta menos y se entiende mejor. Entonces vamos al número uno, la precisión. La precisión es escribir exactamente lo que quieres decir evitando ambigüedades. Ahí dice utilizar terminología especializada, uso de tesauros. Entonces muchas veces cuando nosotros utilizamos terminología demasiado
especializada, perdemos un poco el interés del lector porque el lector no entiende. Entonces ya cuando nos vamos a hablar así de cosas muy especializadas, podemos darle un concepto breve de lo que es, así facilitamos el entendimiento de la investigación. Y siempre intenten escribir para el lector. Y acuérdense que el lector no puede levantar la mano para aclarar sus dudas, ni tampoco puede leerte en la mente. Entonces, si es que nosotros logramos dar la información lo más clara y concisa posible, entonces vamos a lograr que los lectores realmente tengan lo que buscan cuando están leyendo nuestra investigación. A continuación les voy a dar un poco algunos ejemplos que se utilizan en las investigaciones y no son la mejor terminología para eso. Entonces, por ejemplo, dice el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. Al, al ponerle la palabra mejor, ¿qué tan subjetivo puede ser realmente mejor? ¿Qué opina usted, Jefferson? ¿Se entiende qué es mejor en esta idea? Jefferson. Sí, doctor. En el ejemplo que le estoy dando, el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. O sea que el plancton, es que ahí la palabra mejor no me dice nada porque dice se distribuyó en ambas vallas, no. Exactamente, ¿no? Y lo mismo Y, nos puede pasar en nuestras tesis cuando utilizo este claro, tipo de palabras. Entonces, dice ¿qué? mejor en cuál de las dos, o sea. Claro, ¿qué es mejor el primero? O sea, el Ujú, plancton se distribuyó uniformemente en ambas bahías, el plancton se distribuyó mejor, es muy ambiguo, ¿no? ¿Qué es mejor? ujú, Ahí dice, el autor de esta oración sabe exactamente qué significa mejor, pero lo sabe el lector. Se puede simplificar rápidamente con la palabra uniformemente. Entonces, el plancton se distribuye uniformemente. Ah, ok, entiendo que el crecimiento fue continuo en todo, pero mejor es muy subjetivo por llamarlo así. El siguiente ejemplo dice, el propósito del trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. ¿Qué significa determinar? El propósito fue determinar. ¿Determinar qué? ¿Existe o no existe? ¿Determinar cuántos organismos existen en la flora intestinal? ¿Determinar el, el número de especies que está en la flora? ¿Cuál fue el propósito realmente? Describir, identificar, cuantificar. Entonces, si ven, es bien subjetiva la palabra determinar. La otra, las larvas recién nacidas son de color miel. ¿Qué color es la miel? A ver, ¿quién le pregunto? Luis, ¿qué color es la miel? Luis, ¿está por ahí? Es un poquito cafecito, algo así. Café. Carlos, para usted, ¿qué Sí, color es la miel? Sí, ingeniero, bueno, es un color café claro, Inge. Ya, pero cafecito, café claro. ¿Qué Café color claro, realmente es? Si ven, para todos co- nosotros puede ser diferente, ¿no? El tema del color de la miel. Por ejemplo, para mí la miel es oscura, sobre todo la que puede ser hasta consumo. marrón, doctor. Exactamente. Entonces, cuando bueno, yo depende de los pongo, componentes, es Inge. exactamente, ¿no? Depende mucho del tipo de flor, de la procedencia que es, Sí, de la especie de abeja. Entonces, el problema es que cuando yo coloco palabras así de subjetivas, como las larvas recién nacidas son de color miel, puede ser yo tengo un grado de daltonismo que ni siquiera lo sabía, entonces, color miel. Entonces ahí dicen, no, el color de la miel varía y seguramente no significa lo mismo para todos los lectores. Entonces tenemos que evitar este tipo de terminologías que para nosotros tal vez suene bien, pero que al momento del entendimiento, pues no son las correctas. Las larvas nacidas son de color miel, pero para mí la miel es oscura, para ustedes es clara, para algunos es marrón. Entonces, estoy desviando demasiado la información y es lo que quiero llegar en el propósito de la investigación. Ya, otra parte importante a tener en cuenta.
las cantidades y unidades de medición. Creo que ya los había mencionado algunos de ustedes, pero hay que tener mucho cuidado cuando yo escribo números, que los números tengan el mismo formato a lo largo de todo el texto. Entonces, veces, por ejemplo, se utiliza 9,6, hay veces que se utiliza 9,6. Entonces, cuando tengo de este tipo de datos, sí es importante que o punto o coma escojan cuál, pero no mantener los dos a lo largo de todo el texto. Dice el porcentaje, los porcentajes solo si el número es 20. A veces, por ejemplo, nosotros nos interesa la publicación de este, este criopreservante mejoró un 20% la calidad seminal versus el que se utiliza normalmente. Entonces hay que ser claros con hacia qué estoy midiendo, ¿no? Porcentaje al que se utiliza comúnmente. Si yo lanzo un 12%, ¿12% de qué? Pues tengo que darle el valor de comparación, o sea, un 12% respecto al criopreservante normal. No sé, en tema de la motilidad. Entonces, la aplicación de estos reactivos mejoró un 13% la motilidad respecto a tal valor. Entonces, no solo dejarle. Muchas veces estos porcentajes sí podemos aclararlos al final de la tabla, especificando qué es lo que están definiendo. Y otra cosa, cuándo si uso números y cuándo si uso el nombre del número, por llamarlo así. Entonces, cuándo uso 6 y cuándo uso 6. Hay que tener en cuenta igual que esto tiene que ser uniforme a lo largo del documento. O uso números o uso nombres. Entonces, algunos tips que sí es importante para cuando ustedes ya estén redactando su tesis como tal. Ya, otra cosa que hay que tomar en cuenta, el uso de siglas y acrónimos. A lo largo del documento, la primera vez que yo utilizo la sigla, es importante que le ponga entre paréntesis y diga, esto significa. Entonces, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario Internacional. Tal vez para nosotros es muy lógico, ¿no? ¿Qué significa Fondo Monetario Internacional? Pero quizás el autor estaba hablando de organismos mutados en suelo, que no es lo mismo que Organización Mundial de la Salud. Entonces, los organismos mutados en suelo, es importante que al menos la primera vez que se utilice la sigla en el documento, le ponga entre paréntesis y diga lo que significa. Ya, la característica número 2. El texto tiene que ser claro y entenderse rápidamente. Entonces ahí dice, no, no, si tú haces un paper demasiado fácil de leer, nadie sabrá cómo tú obtuviste los resultados. Todo el mundo sabrá cómo tuviste tus resultados. Entonces, si es que ustedes especifican bien lo que hicieron, explicaron los resultados claramente, entonces nos facilitan a los lectores de entender lo que hicieron. Ya, aquí un poco de errores de claridad, lo que es sintaxis, ortografía y puntuación, sobre todo cuando utilizamos extranjerismos, voz pasiva, forma negativa y preposiciones. Entonces ahí les doy algunos ejemplos que muchas veces se le pregunta a la RAE, ¿cuándo se usa adverbios? ¿Cuándo se utiliza tildes en mayúscula? Esto me pasa mucho con mis estudiantes, que ellos me dicen, es que estoy escribiendo en mayúscula por ende no se llevan tildes. Y esa regla se suprimió en el 98, que las mayúsculas ya no llevan tildes. Eso ya no se hace hace 26 años. Entonces, ahora tenemos que tildar todas las palabras. Las conjunciones siempre sin tilde, incluso en cifras. Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. ¿Cuándo uso por qué? ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, en preguntas sabemos que tenemos que tildar todas los auxiliares. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Adverbios solo antes de los nombres y sin tilde, las tildes en mayúscula, las tildes siempre en pregunta y la uniformidad a lo largo del texto. Ya, esta parte es importantísima. Entonces, miren, dicen, los datos fueron obtenidos según lo planificado. 4 casos nuevos de dengue fueron diagnosticados. Entonces, o sea, si bien es cierto, la voz pasiva nos permite la comprensión,
sí los podemos comunicar de forma más clara y más corta. Entonces, dicen, los datos fueron obtenidos según lo planificado. Lo correcto sería los datos se obtuvieron según lo planificado. Entonces, se obtuvieron, fueron obtenidos. O sea, ven, es un poco más, más clara la redacción cuando ponemos los datos se obtuvieron según lo planificado. De 4 casos nuevos de dengue fueron diagnosticados. No, se diagnosticaron 4 casos nuevos de dengue. Entonces, en esta simple variación, llegamos más fácil a la idea de lo que queremos comunicar. Ya, otra cosa importante es cuando yo uso doble negación. Entonces dice, ejemplos, el diagnóstico diferencial no se estableció nunca en ninguno de los pacientes. No se estableció nunca en ninguno de los pacientes. Miren, tengo 3 negaciones en la misma frase. Cuando tranquilamente la podría escribir como el diagnóstico diferencial no se estableció en los pacientes. No se estableció nunca en ninguno de los pacientes. ¿Les parece más clara la siguiente? El diagnóstico diferencial no se estableció en los pacientes. Y estoy explicando lo mismo. Dice, aunque el médico no vino, no examinó a las embarazadas ni tampoco a las puérperas. No, el médico no examinó a las embarazadas y puérperas. ¿Ven? Como ahorré cinco palabras y expresé lo mismo. Entonces, tratar de no darnos tantas vueltas y no ser directo a lo que yo quiero decir. Estas frases, sobre todo a mí me pasaba mucho cuando escribía y después me daba cuenta cuando intentaba traducir, es que no las usamos de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, frases como de acuerdo a, no, no está correcta, es de acuerdo con. En base a, con base en relación a, en relación con. Por el contrario, por lo contrario. Bajo esa base, no, sobre esta base. Distinto a, distinto de. Entonces revisarán un poco esta tablita porque sí se nos pasa mucho cuando escribimos, ¿no? De acuerdo con tal persona, correcto. Pero si pongo de acuerdo a Ramírez, no, es incorrecto. Bajo este punto de vista, no, desde este punto de vista. Entonces espero que igual las frases correctas les quede para cuando estén redactando, que se les haga un poco más fácil la redacción. Y en la última característica dice la brevedad. Incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. Dice, por ejemplo, se llevó a cabo la separación de compuestos. Entonces, no, los compuestos se separaron. Entonces, con una ligera modificación doy más coherencia gramatical y expreso la idea de forma más directa. Ya, está la tijerita porque son 2 consideraciones que se deben tener en cuenta para ser breves. Las palabras innecesarias desvían la atención del lector. Y cuando ustedes ya estén publicando lo que les decía, muchas veces nos cuesta cada palabra, entonces es un costo aumentado de forma innecesaria. Ya miren los ejemplos. Dice, los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. O sea, sí se entiende, pero podría ser más fácil decir, se hicieron 27 muestreos por la noche. La siguiente, las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en que cada localidad estudiada nos permite establecer de una manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Entonces, si bien es cierto, es todo un párrafo en el que se puede resumir como la temperatura y la salinidad no variaron mucho en las localidades estudiadas. Entonces, ser breve de palabras, no de ideas. Y algunas cosas cuando a veces nosotros utilizamos muchas palabras en un solo párrafo, no se ve, no se ve correcto, no se ve bien en los párrafos utilizar 5 veces la misma palabra. Entonces puedo usar algunos sinónimos, ¿no? Utilizar, usar, realizar, hacer. No poner dan principio, sino empezar, finalizar en vez de terminar, previamente, antes, en la coyuntura actual, no, hoy. Agente farmacoterapéutico, es lo mismo que decir medicamento, entonces muchas veces como que nos damos vueltas en lo que queremos expresar cuando lo podemos expresar de manera concisa. Y cuando ya estén escribiendo su tesis, pues la redacción efectiva es un producto de una escritura, revisión cuidadosa, pausada y constantemente. Entonces, escribir, volver a escribir y revisar lo que estoy haciendo. Y se puede apoyarse de una persona, ¿no?
algún lector, alguno que esté leyéndoles el artículo y les pueda, la tesis, perdón, y les pueda orientar. Más público, menos privado, más social y menos solitario. Entonces eso es, señores, por hoy. Espero que la clase sí les sirva para la escritura y nos vemos mañana. ¿Preguntas? Doc, vamos a topar cómo redactaría, por ejemplo, el- digamos que ya obtenemos los resultados, tenemos una tabla, una gráfica o a lo mejor un cuadro. Eso sí nos va a a explicar a través de ejemplos. Mm, sí, sí podría hacerlo a través de ejemplos. Claro, sería chévere porque digamos que tengamos un cuadro de donde hay diferencias significativas. Entonces, ¿cómo abordo yo eso para poder escribir cuando hay diferencia, cuando no hay diferencias significativas? Claro, sí podríamos revisar. Ya voy a ver ejemplos para poder explicarles. Ya, chévere, Doc. Gracias. Nada.